Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta tarde, en la tranquilidad de la granja, ocurrió un encuentro inesperado. La señora Ngia, madre de Uri, apareció de pronto para enfrentarse con la madre de Tutieu. Poco a poco, oscuros secretos del pasado comenzaron a salir a la luz, dejando a Uri atrapado entre dos mujeres que representan su origen y sus dilemas. Incapaz de decidir a quién escuchar o qué camino seguir, su corazón se ve dividido entre la lealtad y la verdad. La tensión crece aún más con la inminente llegada de Tutieu. ¿Qué hará al descubrir esta escena cargada de emociones y revelaciones? La respuesta puede cambiarlo todo. No os lo perdáis, que esto recién comienza. Era una tarde avanzada de esas en las que el viento recorre cada rincón de la granja y parece traer consigo recuerdos del pasado. La madre de Tutieu estaba tranquila, ocupada en lo de siempre. Colgaba verduras al sol para que se secaran lentamente. Todo parecía rutinario, hasta que de pronto se detuvo en seco. Ante ella apareció una figura inesperada, alguien a quien nunca pensó volver a ver: la señora Ngia, la madre de Uri. Con una sonrisa fría y un tono cargado de ironía, la recién llegada dejó escapar unas palabras que helaron el aire. Hacía tiempo que no volvía por aquí. Veo que todo sigue tan pobre y miserable como antes. El golpe de esas frases fue brutal. La madre de Tutieu apretó con fuerza sus manos temblorosas, incapaz de contener la mezcla de rabia y dolor que le subía al pecho. Sus ojos brillaron de indignación mientras su voz, quebrada pero firme, estallaba en respuesta. ¿Todavía tienes la cara de presentarte aquí? ¿Acaso has olvidado todo el sufrimiento que nos causasteis? Mi familia vivió años de desgracia y pérdidas irreparables. Y todo, absolutamente todo, fue consecuencia de las acciones de los tuyos. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. El viento parecía arrastrar aquellas acusaciones y devolverlas multiplicadas como un eco imposible de callar. Dos mujeres, dos madres enfrentadas, cargaban ahora con un pasado de heridas abiertas que el tiempo nunca logró cerrar. La llegada de la señora Ngia no era casual. Había algo más detrás de su visita, un propósito oculto que aún no había revelado. Y mientras la tensión crecía, el recuerdo de Uri flotaba en el ambiente. Él era el vínculo que unía esas dos vidas destinadas a chocar. La señora Ngia levantó la comisura de los labios en una mueca cargada de desprecio. Sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo: sufrimiento. Eso fue simplemente el precio que tuvisteis que pagar. Si en aquel entonces hubierais sabido manteneros en vuestro sitio, nada de esto habría sucedido. El silencio que siguió fue roto por la madre de Tutieu. Sus ojos, enrojecidos por la rabia contenida y el dolor acumulado, brillaban con lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su voz salió quebrada, pero cada palabra fue una acusación directa. Fuiste tú quien arruinó la vida de mi marido. Lo dejaste sin nada, lo destruiste todo. Y no solo eso. Mi hija cargó durante años con las consecuencias de tu ambición, con un destino lleno de amargura. No te basta con todo lo que nos hiciste. Aún no eres capaz de dejarnos en paz. La tensión en el ambiente se hizo insoportable. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, cargado de resentimiento y de recuerdos imposibles de borrar. En medio de esa confrontación, Uri permanecía inmóvil. El golpe emocional lo dejó paralizado, sin saber a dónde mirar ni qué pensar. Giró lentamente la cabeza hacia su madre, intentando comprender. Pero lo único que encontró fue un torbellino de dudas y dolor. Su corazón parecía encogerse, atrapado entre la lealtad y el desconcierto.
En sus ojos se reflejaba toda la confusión, el miedo, la desesperanza. Era como si de repente las bases de su vida hubieran comenzado a tambalearse. ¿A quién debía creer? ¿A quién debía proteger? El mundo que conocía hasta ese momento se estaba desmoronando ante sus propios ojos. De pronto Uri dio un paso al frente. Su voz temblaba, rota por la angustia, pero al mismo tiempo cargada de un dolor profundo. «Mamá, basta ya». Las palabras resonaron en el aire como un golpe seco. Durante un instante la señora Anguía se quedó paralizada. Sus labios titubearon, y por un segundo pareció mostrar una grieta en su coraza de frialdad. Sin embargo, aquella fragilidad se desvaneció de inmediato, reemplazada por la dureza de una mirada afilada y penetrante. Con un tono firme, casi cortante, le respondió: «Uri, tú no lo entiendes. Todo lo que he hecho ha sido por ti». Ese instante cambió por completo el ambiente. La atmósfera en el patio de la granja se volvió densa, pesada, casi irrespirable. El viento había dejado de soplar, como si incluso la naturaleza contuviera la respiración ante lo que estaba ocurriendo. Uri permanecía inmóvil, atrapado en un abismo de sentimientos encontrados. De un lado estaba su madre biológica, la mujer que lo había criado, aquella que aseguraba haberlo hecho todo en nombre del amor y el sacrificio. Del otro lado, frente a él, se erguía la madre de Tutieu, la mujer que representaba el dolor, el pasado, y al mismo tiempo el vínculo más importante con la persona que él amaba. Su corazón se sentía desgarrado. No sabía hacia dónde mirar, no encontraba palabras, ni siquiera sabía si debía dar un paso más. Todo su mundo, lo que había creído cierto durante años, se estaba derrumbando en ese preciso momento. Las dos mujeres se observaban con una mezcla de odio, reproche y desafío. Y en medio de ese choque de miradas cargadas de historia, Uri se convirtió en el epicentro de un conflicto imposible. Sus ojos, empañados por la desesperación, reflejaban un dilema que iba mucho más allá de la razón. Debía elegir entre el pasado y el futuro, entre la sangre y el amor. En ese preciso instante, el sonido de unos pasos apresurados rompió el silencio. Desde la entrada de la granja se escuchaba la llegada de alguien que cambiaría todo. Era Tutieu, que regresaba sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Apenas cruzó el umbral, se detuvo de golpe. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban una mezcla de sorpresa y horror. Ante ella la escena era devastadora. Uri, de pie, atrapado en medio de un torbellino imposible de resolver. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus labios temblaron como si intentara pronunciar su nombre, pero ninguna palabra logró salir. En su mirada se dibujaba una agonía indescriptible, una lucha interior tan feroz que parecía desgarrarlo por dentro. La tensión era insoportable, y como si quisiera añadir aún más peso a aquel momento, la señora Anguía permanecía inmóvil, observando todo con frialdad calculada. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada, un gesto que no traía consuelo, sino que abría heridas más profundas. Esa sonrisa era como un puñal invisible clavándose en los corazones de todos los presentes. El aire de la granja, que solía ser tranquilo y apacible, se convirtió en un campo de batalla silencioso. No había gritos ni golpes, pero la violencia estaba ahí, contenida en cada mirada, en cada palabra que se había dicho, y en las que aún no se atrevían a pronunciar. Era un enfrentamiento donde el amor, la maternidad y el rencor acumulado durante años se entrelazaban en una maraña imposible de desenredar. Para Tutieu, aquel instante fue un choque brutal. Ver a Uri,
El hombre que amaba enredado en una lucha imposible entre su madre y la suya propia. Para Uri era la confirmación de que ya no había escapatoria, de que tarde o temprano tendría que elegir un camino a una costa de romperse por dentro. Y para la señora Anguía, era el triunfo amargo de haber sembrado el caos en el momento más decisivo. ¿Y vosotros? ¿Estáis preparados para descubrir qué pasará cuando todo estalle? Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Chiều hôm nay, mẹ Tử Tiêu đang phơi rau thì bất ngờ khựng lại khi thấy bà Nghĩa, mẹ của Uri bước vào. Bà Nghĩa cười nhạt, giọng mỉa mai. Lâu rồi mới quay lại nơi này, vẫn nghèo nàn như trước. Mẹ Tử Tiêu siết chặt bàn tay tức giận. Bà còn mặt mũi đến đây sao? Gia đình tôi khổ sở, mất mát bao nhiêu năm, chẳng phải tất cả đều do bà gây ra sao? Bà Nghĩa nhếch mép, khổ sở ư, đó là cái giá các người phải trả. Mẹ Tử Tiêu đỏ hoe mắt, giọng nhẹ lại. Chính bà đã hãm hại chồng tôi, khiến ông ấy mất tất cả. Con gái tôi cũng vì thế mà chịu đựng bao cay đắng. Đến giờ bà vẫn chưa chịu buông tha sao? Uri chết lặng, quay sang nhìn mẹ. Uri bất giác ngước lên, giọng run run nhưng đầy đau đớn. Mẹ, đủ rồi đấy. Bà Nghĩa thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng ánh mắt sắc lạnh. Uri, con không hiểu đâu hết đâu. Ta làm tất cả là vì con. Uri đứng chết lặng giữa hai người phụ nữ. Một bên là mẹ ruột, một bên là mẹ của người con gái anh yêu thương. Đúng lúc đó, Tử Tiêu trở về. Vừa bước vào, cô chợt khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Uri. Uri quay sang, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời. Trong ánh mắt anh là nỗi giằng xé tột cùng. Còn bà Nghĩa thì im, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, như thể vừa gieo thêm một nhát dao vào trái tim của tất cả mọi người đang có mặt. Không khí trang trại bỗng chốc biến thành chiến trường thầm lặng, nơi tình yêu, tình mẹ và hận thù chồng chất đang trực chờ bùng nổ.